¿Qué tal, queridos amigues? Querides amigues, querides amigues. Es así. Querides porque si no estás discriminando. Y amigues. Bien que empezamos, ¿eh? Bueno, empezamos con el pie izquierdo, pero Messi es zurdo. Hoy estamos reunidos para lo que es el primer, digamos, experimento de lo que es las clases simultáneas. Miguel Najdorf, como mierda se pronuncia, perdón por la palabra pronuncia, fue polaco. Yo no sé polaco. Se pronunciará como Chopin, no sé. La que sabe es la China Suárez. Se llama China y hace polaca para el orto. Y es uruguaya y triunfa en Argentina. Vemos ahí el ideal cosmopolita del arte, el universal. Hoy estamos reunidos para lo que es la clase. Como me han, ahora no doy abasto. Yo estoy en Almagro. Nunca voy a enseñarles. La clase sobre el abasto la tiene que dar el profesor que vive en ese. En lo que Sumo cantaba, ¿no? Mañanas del abasto, que decían que era por Gardel. Es interesante, ¿no? Bueno, la primera clase va a ser entonces sobre atribuciones. Aquella solitaria vaca cubana no era por Fidel Castro, era porque le cayó un satélite a una vaca en Cuba, de puta casualidad en Cuba, como Colón pisó tierra por primera vez en América, en Cuba. No tiene nada que ver con Fidel Castro. ¿Eh? Bueno, hay pocas cosas en el mundo que no tienen nada que ver con Fidel Castro. Hay que tener un gran. Hacen gran esfuerzo para encontrar todavía las pocas cosas que quedan que no tienen que ver con Fidel. Y fidelizar a los clientes con ellas. Bueno, es una clase en parte sobre este arte de resbalar eh, por las similcades, por los fonemas, ¿no? Hacer que entonces sea un juego de palabras elegante, porque si no, el doble sentido siempre es sexual. ¿Por qué? No es lo único que puede aflorar. Además no es doble sentido, es único sentido. Es digamos, lo que pasa es que la gente de los valores, la gente que llega arduamente a algo que los demás se reprimen. Es interesante, vivimos en un mundo donde no solo está la grieta ideológica, hay gente que tiene una gran facilidad, supongamos, para escribir sonetos petrarquinos, pero dice, está mal, esto está mal. Lo decente es el verso libre. Entonces es toda gente que vive reprimiéndose lo que el otro pagaría fortunas por poder hacer. Bueno, este es entonces, así como yo quería empezar aclarando, el espíritu que animó a Miguel Najdorf o Najdorf, bueno, un ajedrecista que estuvo en Argentina, que era muy buen jugador de ajedrez. Pero antes que eso era judío. Todos los judíos antes que eso son judíos. No había nada antes. Los católicos antes de ser judíos eran judíos. Antes de ser bueno. Entonces antes que eso fue perseguido, digamos, escapó, pero sus padres no. Entonces él no es que tenía la veredad del narcisismo. Él quería salir en los diarios para que los viejos sepan que él estaba vivo. En ese momento no había forma de mandar cartas, no sabía dónde carajo mandarla. Entonces es muy interesante cómo surge esta exhibición de partidas simultáneas de ajedrez por motivos extra ajedrecísticos, extra exhibicionísticos, extra simultanísticos. Y la clase de hoy tampoco tiene un carajo que ver con la clase. Tiene que ver con. Que me han pedido. Una acerca de la relación entre Nietzsche y Wagner. Otra. Sí. Acerca. Bueno, vamos a tener que hacer una clase de lo que fundamentalmente me han encargado, que es la poética de Federico Sturzenegger, que sigue, digamos, siendo un misterio, sigue desgranando sus perlas, sigue desovillando las diamantinas facetas del diamante y tejiendo puentes y todas esas metáforas que se pisan la cola y que se anulan, porque un puente no está hecho de la lo vas a tejer. ¿Y qué es lo que desgranás las diamantinas facetas? Bien. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es sencillamente
referirnos a los primeros, ver como la evolución, ¿no?, de la poética de Federico Sturzenegger. Bueno, él comienza su digamos, como vato, como lírico, comienza fundamentalmente, bueno, por la principal influencia de él, que es Wordsworth, Coleridge y Lord Byron. Ellos lo llevan a querer aprender inglés, es lo primero que hace. Se anota. ¿Cómo se llama la escuela esta más trucha? Va a ser más gracioso con la escuela más trucha. Yo trabajé. La más trucha, bueno, no me sale. Se supone igual que si uno está recontra dormido, los chistes y las boludeces saben mejor, porque opera lo crepuscular, lo desconcentrado. Bueno, estaba ahí lo vi. Berlitz. Bueno, él se anota en la escuela Berlitz para poder, por lo menos, entender un poema de Byron. Porque en ese momento, a él le gustaba mucho como tipográficamente la disposición de las palabras. No sabía qué mierda decían. Entonces él quiso, le pidió a su madre es una anécdota que él todavía es el día de hoy que la recuerda. Y eso que es una vieja amnésica. Bueno, vieja, tiene apenas 90 años. Hoy en día la gente vive 150, así que es una joven madre de Sturzenegger. Que, bueno, a pesar de haber olvidado algunas de las cosas, como su propio nombre, recuerda todavía el día que él le pidió ir a la Berlitz para poder entender a Byron. Sí. Bueno, esta primera influencia, donde él empieza a utilizar esos famosos. Él es el primer, Federico Sturzenegger es un dandy que abraza también este ideal bodeleriano. Él lo decía Baudelaire, porque el padre lo mantenía y decía, vos vivís del aire. Va a ser así, hoy va a ser así, mañana va a ser mejor. Pero si hoy no bancamos que sea así, mañana, ¿de dónde va a surgir? El entrenado instrumento para hacer humor, si no lo entrenamos. Todos los días hay que entrenarlo. Para bien o para mal. Todo se compensa. Gente que me odia encuentra un enorme placer en verme reducido a este nivel. Pero siempre es lo que dice Leonard Cohen: whatever makes a soldier sad will make a killer smile. Que se puede traducir más o menos así. Los nenes con los nenes. Porque no sé inglés. Yo adivino. Hice toda mi carrera así. Y funciona. La gente tan... A mí me parece que no es importante, digamos, el mero saber inglés. Porque es una casualidad que justo la palabra cat sea gato. Es casual. No hay ninguna razón. Entonces si yo, bueno, por error, pienso que cat es dentífrico. No es que soy un ignorante de mierda. ¿Cómo se atreven a decirme así? Soy una persona que habla el inglés alternativo, no el inglés heteronormativo que nos impone el capitalismo salvaje con el rostro deshumanizado. Se hizo lo inhumanamente imposible para que este chiste en algún momento levante, pero es halagado. O sea, también la gente no piensa tanto en los defectos de los demás, salvo cuando necesitan nutrirse de ellos, autoafirmarse, y ahí es un gran favor que uno les brinda. Uno necesita que los demás sean un poco peores en algo, y a veces tenemos que ayudar a los amigos, a les amigues. Bueno, en ese sentido, quien acaso mejor ha expresado el significado de los ensayos de Montaigne referidos a cultivaré mi jardín y plantaré un melón, aunque sea el último de mi vida,
no es otro que Maquiavelo. Maquiavelo, el del príncipe, me refiero. Cuando dice, siempre sé mezquino. Porque si sos generoso, algún día por ahí te olvidas de dar y la gente te lo va a echar en cara. Y yo siempre lo que me pregunto es cuando te echan un ojo, ¿quién te echó el ojo? La gente tiene un desvío el ojo es porque le echan el ojo. O tal vez directamente. Es con lo que Freud habla mucho de la libido es viscosa. O sea, él lo recalentaban las chuecas, las viscas, porque claro, son como círculos que buscan, se centran en un... Son como flechas que no son centrífugas, son centrípetas. Bueno, dos palabras que inventó Shakespeare. Si ustedes supieran la cantidad de palabras que inventó Shakespeare, se caen de culo. No es por ahí la frase más armoniosa. Shakespeare y caerse de culo en una misma frase. Yo diría, si ustedes supieran, habría que poner, aunque sea un hiato, un punto y coma. Bueno, vamos a simplemente contar lo que hay que contar, porque son pocas cosas que se saben del mito, porque rodea un aura artística a Federico Sturzenegger. Bueno, vamos a rápidamente recordar qué es lo que los biógrafos pudieron determinar. Es el hijo mayor, o sea, lo consideran como el mayor talentoso. Era el menor de los. Bueno, él es un. El padre tenía la vocación frustrada de ser veterinario y entonces le dijo al hijo, no seas animal, cuando vio su primer poema. Los primeros poemas de Sturzenegger en realidad datan son intrauterinos. Un caso extraordinario, ya un talento realmente innato. O sea, nunca nació el talento de Federico Sturzenegger. Innato. Estamos esperando que en algún momento haya algo de calidad, pero no. Federico Sturzenegger, una vez que aprendió el inglés mínimo, como para defenderse. Hey, what the fuck are you fucking telling me? Are you talking to go fuck yourself? O sea, para defenderse en la calle ante los fuck you, you motherfucker, son of the... Ese tipo de, digamos, en el Liceo Británico finalmente hizo su, sí, el león, la rubia Albión. Él después quiso ir a la Dante. Ah, qué elegante. Él quiso ir a la Alianza también. Participó en la Alianza. Fue gobernador, fue funcionario de la Alianza. Bueno. Después tuvo a la hora de arreglar un calefón para no ser tan obvios. Pudo utilizar la llave inglesa y la llave francesa, pero no el pico del oro. En ese momento no era el momento más verborrágico. Y era el momento llamado Paloma de Picasso. O sea, se daba un piquito, un Picasso, lo llamaba él, porque él le gustaba magnificar. Le daban un beso en la mejilla y ya era un Picasso. Y en ese momento no era halcón, sino que era paloma. Bueno. Yo ya les advertí. Son libres de irse cuando gusten. Bueno, la cuestión es que él empieza su poética cuando todavía es pupilo, ¿no? Entonces, todo está referido a temas más bien sacros. Entonces, por ejemplo, él jugaba al fútbol y le decía sacro yo, no, sacre bleu. Bueno,
Le gustaba comer sacramentos. La figura de Jesús le interesó muchísimo en ese momento. ¿Cómo hace para ser tan flaco este hijo de puta? Porque él tenía una tendencia a la obesidad. La figura de Jesús lo tenía, digamos, entre ceja y ceja. De hecho, tenía un crucifijo permanentemente colgado entre ceja y ceja, así por la nariz. Que, bueno, llamó la atención y él tenía muchos sentimientos encontrados, no buscados. Y en ese momento trabajó para... Bueno, él le hizo la cruz finalmente a todo lo que es una barra basada. Condenan a Jesús y bueno, entonces él en ese momento decía, ¿cómo puede ser que él diga el pan nuestro de cada día? O sea, una dieta basada en harinas. Miren lo flaco que es, miren lo flaco que es. Claro, él llegó a razonar que Jesús adelgaza en la cruz, ¿no? Que por lo menos él calcula 3,5 kilos adelgaza en la cruz. Y es curioso, ¿no? Que da este número de la Trinidad. Esto es lo que algunos de los críticos eminentes han rescatado del quilaje de Sturzenegger a la hora de... que era a las 5 de la tarde, a la hora de escribir. Él se pone a escribir a las 5 de la tarde, que era la hora de tomar el té, que él vivía en la Lucila y pasaba el tren a esa hora, siempre puntual. Y sobre todo los trenes eran ingleses, era antes de que Perón los nacionalizara, que fue pagando, así que tampoco es que... Oh. Bueno, lo cierto es que a medida que poco a poco él va evolucionando, porque él empieza como molusco, él empieza invertebrado realmente. Y poco a poco él va conociendo, digamos, se hace amigo en un taller literario al que concurre, donde conoce... No voy a nombrar a nadie. Donde conoce al Pato Donald, que en ese momento tiene una revista literaria llamada Topollillo. No voy a nombrar a nadie. Pero qué difícil, qué difícil. Bueno, lo cierto es que en ese momento él se autoconcibe como el pararrayos de Benjamin Franklin para lo que es la inspiración. Es decir, el poeta debe tener su antena preparada, pero él es él es el receptáculo, el depositario, y no el que genera, no es el artífice, sino más bien el, como él lo llama, ¿no? El testaferro de la poesía. Entonces, cuando él escribe su famoso poema Fuga de Muerte, un poema que Theodor Adorni lo felicita, le dice, yo creí que después de Auschwitz no había poesía, pero me equivoqué. Ya no viene habiendo poesía desde la Inquisición. Bueno, ¿qué más decir? ¿Qué podemos agregar a lo que hemos ya dicho de esto? Se ven si llevan 18 minutos tan sustanciosos donde con fruición hemos podido dejar afuera la cáscara que es pura espuma para poder adentrarnos en el meollo, ir al hueso, ¿no? Fuimos al hueso, a la médula espinal de la columna vertebral de la poética de Federico Sturzenegger, que ha sabido vertebrar, articular una obra a caballo de las más ecuestres imágenes, ¿no? De cuadrúpedo. Es decir, la primera recepción que ha tenido en el campo argentino de polo el poemario Federico Sturzenegger, que se llamaba Migajas del brebaje, con ese famoso contraste, ¿no? De una figura, digamos, acuosa con otra sólida, y que incluso da sed. Él convoca allí
a la crema innata de la sociedad, la más rancia, donde él busca de alguna manera impactar con su principal activo, que es sus conocimientos de economía. Y allí es donde él nunca sabrá del todo porque lo expulsan, pero es eyectado. Porque, digamos, si bien dicen a vos para ser un caballo solo te falta aprender a cagar al trote, es un ámbito donde el equino el noble corcel es un animal bien ponderado, que, digamos, dan rienda suelta allí, digamos, a lo que es un exabrupto del ahora suave. Exabrupto. Entonces él, de esa experiencia, él extrae una enseñanza. ¿Que cuál es? Porque él digamos, cuando lo expulsan, él va caminando pasa por un negocio que venden unos ventiladorcitos muy baratos. Y entonces él ahí aprende que cuando se abre una puerta, se cierra una ventana, que digamos, hay que mantener bien ventilada la casa para que no entren insectos, porque digamos, en los lugares cerrados, especialmente húmedos. Por eso él al principio era un poeta hermético y luego su obra se va depurando de manera diáfana y deletérea y delincuescente hasta ser el delincuente que es. Bueno, todavía falta todo el periodo en que él descubre a quien sería su principal, digamos, hay un autor al que admira más que a ningún otro. Creo que todos sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Así que no necesito decirlo. Y es allí, precisamente, cuando comienza, da un vuelco completamente, un giro copernicano, su carrera como sonetista. Cuando le preguntan cuáles son tus versos ahora, y él dice son etos, todavía es pueril su estética. Son pocos los que admiran la estética de Sturzenegger en ese momento. Los contemporáneos, era un genio incomprendido. Porque él se hace la cirugía estética de la nariz, pero son muy pocos los que admiran la estética, la nariz como le quedó. En muchos se la quieren romper la nariz después de leerlo. Por lo tanto, es cuando él emigra con Alberto Migré. Creo que esto ya es realmente clavar la mortaja, coser la mortaja. Me parece que ese chiste de Alberto Migré enmarca definitivamente. Digamos, un hiato, un cuajo. Bueno, él, digamos, es uno de los principales precursores de del ghost en la novela y en las relaciones humanas. El ghosteo, el gótico, él escribe, digamos, fantasmáticamente. Bueno, él entra a ese concurso con una lista sábana, obviamente. Pero escribe sobre la sabana africana, la sopa primitiva. Y la comitiva de su prima. Ya se dieron cuenta bien cómo hacerlo, les va a salir mejor. Yo lo hice mal a propósito para que ustedes se sientan animados. Yo soy partidario de fortalecer las fortalezas. Es decir, si alguien es bueno en matemáticas y malo en deportes, no decir, bueno, este chico necesita ser compensado. No se puede hacer todo en la vida. Ni siquiera se puede hacer una cosa, no se puede hacer el carajo. Pero por lo menos va a ser bien. Si le gusta las matemáticas, déjalo hacer matemáticas. No digo tampoco, porque dividir para reinar.
Yo creo que lo que más suma en esos casos es... Bueno, vamos ahora sí a ver, la parte final es cuando él converge. Nos queda un minuto. Que está pago, así que ya está. Si ya aguantaste esto. Cuesta igual, cuesta igual. Cuesta igual. Él termina volcándose a la economía. O sea, había como un lado artístico en él y por otro lado, un lado más economicista que le tiraba. Y bueno, él termina, digamos, optando por no morirse de hambre, que es una opción... no le podemos reprochar, es decir, el arte pierde una de sus figuras más descollantes porque él mataba cosas. Pero, por otra parte, la economía gana. La economía argentina se vuelve como la de Ghana con él. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Federico Sturzenegger escribe el último poemario que se llama Los números no cierran, un título que llamó la atención a la Sociedad Argentina de Escritores. Y él ahí habla especialmente del número 1, del número 2, del número 3. Por ejemplo, el número 8 considera que está cerrado, el número 0 considera que está cerrado. Y él dice, considero que estás errado, pero se refiere, porque lo escribe con H, a las cerraduras de los caballos del Club Argentino de Polo, porque él era, digamos, por un lado había un fuerte polo que lo traía a olvidar la venganza y el resentimiento, pero por otro lado tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Entonces, ¿qué hace un paisano sin caballo y en montiel? Y esta es la manera en la que Carnavalito... siempre las mejores referencias son las que uno se olvida en el momento. Pero ¿qué quiere decir? El mejor chiste es el que no se hace. Que porque ese es el chiste fácil que hay que eludir. No hay chistes fáciles. Hay muchas personas que no saben contar un chiste fácil, no les sale fácil. No es así, no es así. Es que el que tiene una capacidad, tiene el deber, es el embajador de esa capacidad para la humanidad, tiene el deber de ejercerla. Después, bueno, lo que no sirva no servirá, pero lo que sí sirve lo tiene que dar. No puede ser, es una cuestión de entrega. Y es a lo que se dedica Federico Sturzenegger sobre el final de su carrera, y ya es entregar la economía. En fin. Es cuando él, digamos, conoce a Hegel, y entonces el famoso ensayo que le escribe Plata o Mierda, y logra la síntesis final donde la plata que tenemos bajo su gestión es una mismísima mierda.